Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les invito a que me acompañen a orar. Gracias, oh Dios, por este nuevo día, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, porque ella produce salud, medicina a nuestra vida, produce vida a nuestra vida, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu mano maravillosa de poder y de verdad, Señor, se posa hoy, Señor, en nuestra alma, para actuar, Señor, en esos conflictos que a través de los años, oh Dios, hemos cosechado, hemos cultivado o hemos vivido, Señor. Hoy coloca tu mano de verdad, Señor, sobre nuestra alma, para que todos aquellos conflictos, oh Dios, comiencen a experimentar sanidad, Señor, y libertad nuestra alma. Gracias te doy, bendito Dios. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de la teoterapia. En el día de hoy vamos a ver el libro de Job, capítulo 6, versículo 11, que nos dice: ¿cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? ¿Cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar la vida? Es un versículo que cuando uno lo mira, no me dice mucho, ¿verdad? No me dice mucho, pero cuando nosotros profundizamos un poco en lo que la palabra de Dios nos dice y lo que en ese momento estaba viviendo Job, vamos a entender un poco la frustración que él en ese momento podía tener. Por eso, cuando hablamos de las dificultades del alma, hablamos de algo también que se llama frustración. El diccionario la define como cuando no se cumplen las expectativas, produciendo ira, decepción, tristeza y desánimo. Fíjense todo lo que produce la frustración: ira, decepción, tristeza y desánimo. Y cuando nosotros miramos ese versículo de Job, ¿qué es lo que vemos ahí? Se ve decepción, se ve tristeza y se ve desánimo. La ira, pues, en pocas palabras, está atáxita, pero ahí se ve lo que es la frustración. Pero miremos por qué se da la frustración. La frustración, lo que es el sentimiento de inferioridad, la inseguridad, la inadecuación, la culpa, las dudas, las preocupaciones y temores que hemos estudiado, no pueden dar otro fruto que la frustración. Desde el punto de vista psicológico, la frustración tiene numerosas implicaciones y es un motivo de análisis y estudio porque conlleva un sentimiento que afecta la satisfacción de la vida. La frustración corresponde a ese sentimiento de inconformidad, insatisfacción con lo que soy y con lo que poseo. Es decir, la frustración aparece cuando la vida que tenemos no corresponde a nuestras expectativas o anhelos, pues se han malogrado los intentos por tener esa clase de vida que deseamos y merecemos. Muchas veces una persona cuando llega, por ejemplo, a los 40 años, a veces puede experimentar este tipo de sentimientos, porque a los 20 años una persona tiene sueños, tiene proyectos, tiene muchas cosas, y cuando se llega de pronto a los 40 años y eso no se ha cumplido, entonces uno a veces puede decir, bueno, esta no era la vida que cuando yo tenía 20 años, yo no me veía en estas, me veía de una manera diferente, y eso genera frustración. La frustración hay que lidiarla, hay que tratarla con Dios, porque si yo no la trato, me vuelvo una persona amargada y una persona insatisfecha con todo, absolutamente con todo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la frustración? Las consecuencias de la frustración es que
afecta, son devastadoras en nuestra alma. Porque lo primero que aparece en nosotros es la hostilidad. Óigalo bien, la hostilidad, la ira reprimida, lo cual se enfoca en dos sentidos, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Por tanto, cuando aparece la frustración, nuestro entorno se vuelve ¿cómo? Muy difícil, lógicamente, porque atacamos a los demás y nos atacamos a nosotros mismos por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, por pequeña que ésta sea. Y nosotros necesitamos realmente ponerle atención. La Biblia nos muestra, no solamente en la vida de Job, sino en varios. Por ejemplo, cómo lidió José con la frustración de todo eso, porque es que la frustración tiene mucho que ver también con cuando a mí alguien me defrauda. Entonces, uno a veces se siente mal. Una persona que se siente frustrada cuando no alcanza lo que desea, o cuando alguien no cumple sus expectativas, comienza a generar esa ira interior. Y decimos que el nivel de frustración de una persona es alto cuando es capaz de persistir y no tirar la toalla frente a las circunstancias difíciles o ante el fracaso. Pero cuando tenemos bajos niveles de frustración, se tiende a abandonar, a sentir rabia, desesperanza, ansiedad, angustia, apatía ante los errores y la incapacidad de cumplir con lo que se desea. Cuando una persona se siente frustrada, se siente mal. Y los mecanismos de defensas consistentes a esto que siente son demasiado dañinos. ¿Y por qué son demasiado dañinos? Por lo que les acabo de decir, por las agresiones verbales o físicas, golpear o tirar objetos, el silencio, bueno, tantas cosas. Hoy yo les invito a que miren su corazón. Solamente porque este es un tema que mañana vamos a seguir. Solamente le quiero decir, ponerle a pensar en algo. Si alguien hace algo que no va en contra de las expectativas, que nos va a defraudar, muchas veces nosotros pensamos que los primeros que nos van a defraudar van a ser nuestra familia. Y realmente no, eso lo decido yo, no la circunstancia, y no es ni siquiera nuestra familia. Pregúntele a José. Cuando Dios le prometió un gran futuro, pensó que sus hermanos lo iban a celebrar. Pero al contrario de eso, ¿cuál fue la reacción de ellos? Con resentimiento, celos, ironías, y acabaron ¿cómo? Vendiéndolo como esclavo. Dígame si eso no produce frustración. Lejos de sus amigos, lejos de su casa, lejos de su padre, haciendo cosas que jamás había hecho, porque él era un hijo consentido de su papá. Y no solamente esto, sino que sirviendo en la casa donde llega, es acusado por un delito que no ha cometido. Y sin embargo, aún así, sigue sirviendo. Sigue persistiendo en lo que Dios le ha dado. No dejó que la rabia y el enojo le invadieran, sino que Dios le reinventara, usando sus circunstancias para aprender y para prepararse como ese primer ministro. Y es así como nosotros debemos tratar la frustración. Oyendo a Dios y dejando que Él nos prepare para grandes cosas, para enseñar, para servir y para actuar con valentía en la vida. Este tema lo vamos a seguir tratando en el día de mañana. ¿Qué tal si oramos? Amadísimo Dios, gracias te doy en esta mañana por lo que hoy nos has enseñado acerca de la frustración. Yo no sé, hijo, hija de Dios, cómo está usted en su corazón. Cómo está lidiando con aquellas cosas que le afectan, que le dañan. Cuánto enojo hay en su corazón. Cuánta amargura, resentimientos. Cómo está tratando
¿Cómo está reaccionando frente al desánimo, a las cosas que no cumplen las expectativas? ¿Cómo está dirigiendo el enojo, la ira, que afecta nuestro entorno y sobre todo nuestro corazón? Hoy pidámosle al Espíritu de Dios que derrame su unción sobre nosotros y que pudra todo yugo de frustración, que pudra todo yugo de enojo, que pudra todo aquello que no me lleva a vivir esa vida abundante de satisfacción que Dios quiere que yo viva. Porque el plan de Dios es diferente, hijo de Dios, hija de Dios. Que hoy Dios limpie nuestra mente de todos esos sentimientos que no nos dejan ver, que nublan nuestro entendimiento y no nos dejan ver lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él quiere formar en nosotros. Ser águilas imperiales. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por escuchar nuestra oración y por producir la sanidad que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, les habló Tina Núñez Barraza. La invitación es encontrarnos aquí en el día de mañana para seguir este tema de la frustración y la hostilidad. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.